Muy buenos días, mis hermanas. Nuestra cita que tenemos, ¿cierto?, los días martes, reuniéndonos las mujeres con un tema, siempre un tema importante. Tengo tantas personas que nos siguen. Cuando yo viajo a otros lugares, ellas me hablan de estos temas. Ellos me dicen, wow, qué lindo estar ahí en las mañanas, estar ahí escuchando los testimonios, escuchando una palabra. Que son muy lindos esos alineamientos y ellas han sido muy bendecidas. Así que les saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros, que nos ven, nos siguen, ¿cierto? Mediante el Facebook, mediante nuestros programas. Queremos decirle que nos sentimos muy honradas de poder ser parte, de aportar un poquito, un grano de arena, un pequeño aporte en la vida espiritual de cada una de ustedes. Bueno, estoy con mi hermana Ivonne Gómez. Quiero que salude. Ella es la encargada de otra célula y nos va a saludar porque tenemos un tema muy importante, pero quiero que nos salude. Y también está después mi hermana Andrea, que es una mujer, una guerrera. Yo siempre creo que Dios la ha llamado guerrera y la considero así, una guerrera en el Señor, porque la vi enfrentar una batalla tremenda, que quizás he visto muchas mujeres que han sido vencidas en estas batallas, pero ella realmente usó las armas que tenía que usar y salió en una gran victoria. Así que es un gusto, es un agrado estar con cada una de ellas. Me honran compartir con ella este tema. Así que mi hermana Ivonne, Dios la bendiga para que pueda saludarnos. Bendiciones a todos, gozosas de poder estar acá, como decía nuestra pastora, una honra que Dios nos da de poder compartir su palabra y de poder hablar un tema tan precioso y tan profundo que es el tema del perdón. Así que esperamos que el Espíritu Santo ahí nos direccione y pueda ahí llegar a cada corazón según la necesidad. Amén. Amén. Mi hermana Andrea. Bendiciones, mis hermanas. Como dice mi hermana Ivonne, es un agrado el poder compartir con ustedes este tema que es tan maravilloso y glorioso, que podamos seguir aprendiendo cada día de lo que el Señor, todas estas riquezas que el Señor trae a nuestra vida a través de este tema que es tan importante para poder seguir creciendo en Cristo, el tema del perdón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya creo que las dos hermanas que estuvieron saludando ya nos hablaron de que vamos a compartirles. Vamos a hablarle sobre el perdón. El perdón que es quizás muy común desde que fuimos creciendo. Usábamos la palabra, ¿cierto? Pide perdón. No me gusta perdonar. Algunas decían porque a mí no me corresponde perdonar, solo Dios perdona. Crecimos con muchos términos como eso. Yo puedo disculpar solamente, solo Dios es el que tiene poder para perdonar. Sonaban muy bonitas esas palabras, se veían, ¿cierto?, hasta con un poco de humildad, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando nos metemos en la palabra nos damos cuenta que Dios nos enseña algo muy tremendo sobre el perdón. Y yo quiero compartirles en Mateo 18, capítulo 23. Yo voy a tomar unos versículos, a mí me corresponde una parte, y creo que comprender que la palabra perdón no llegamos a entenderla hasta que conocemos a Dios. Realmente, nosotros tenemos conceptos errados de lo que es el perdón, y a veces por eso es que no hemos podido hacer la práctica verdadera del perdón. Por eso muchos hermanos, hermanas nuestras, y sobre todo las mujeres son más sensibles en cuanto a esto, y muchas veces están atadas, están ahí con un corazón adolorido, están ahí ligadas a situaciones que pueden haber pasado tiempo, pero están ahí con ellas vivas, muy frescas, a veces en una discusión, ya sea con su esposo. Quizás hubieron situaciones antes de casarse que tuvieron que enfrentar y perdonaron, entre comillas, pero aparecen en cualquier discusión y es algo que se mantiene. En realidad es un perdón, pero
perdón por ahora, pero lo dejo guardado y cuando vea otra situación lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a poner ahí, ¿cierto? Como se dice en la palestra, lo vuelvo a poner ahí delante para decirte, mira, y esto que tú hiciste la otra vez. Entonces, como hay personas que tienen, pero, no sé, un pergamino, ¿cierto? Y a cada uno les guardan, a los hijos, a la mamá, al papá, al jefe, y van juntando, ¿cierto? Y se hace esto, y en realidad eso es estar como una tela de araña, es estar atado, un alma que está atado a todo esto. Es una persona que no puede avanzar, una persona que está como metida en un fango y trata de avanzar y está hundiéndose en lugar de avanzar. Entonces, y es imposible porque siempre vamos a encontrar que alguien nos va a ofender, alguien nos va a hacer daño, alguien nos va a fallar. Esto va a pasar y pasa no solo una vez en la vida, 5 veces, es algo que a veces pasa 10 veces en el día, que nos ofende, nos da una palabra ofensiva, tantas cosas. Entonces vamos a hablar de esto porque es una práctica diaria, es una práctica, cierto, que debe realizarse continuamente. Y vamos a ver cómo se puede llegar a eso. ¿Ya? Vamos a ver, los 2 deudores, dice 23, el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con los siervos. Aquí lo primero que está hablando el Señor Jesucristo, si buscamos, ¿cierto?, en el contexto, los versículos anteriores, el antitexto, vamos a ver que el Señor está hablando en el versículo 15, el capítulo 18, está hablando, ¿cierto?, enseñando a los discípulos cómo deben perdonar, ¿cierto? Porque ellos están diciendo, si a mí, ¿cierto?, me ofende, ¿cierto?, ¿cuántas veces debería hacerlo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dice en el versículo 21, que peque contra mí, o sea, que me ofenda, que me falle, que me traicione, que me haga sentir mal. Y él le dice hasta 7, y le dice no, hasta 7, dice hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿cierto? 70 veces 7 a la séptima, 70 a la séptima. Eso nos muestra que hay una cantidad de veces que es imposible, o sea, es infinito. Esto lo que está hablando es que vas a tener que aprender a ser un perdonador. Y aquí es donde vamos a ir. Un perdonador es un liberador, es alguien que va liberando, es alguien que va siempre cortando toda ligadura y se mantiene libre y va dejando a los demás que pasen. Porque cuando tú no perdonas es que se quedan contigo, se van quedando contigo. ¿Tú te acuerdas del nombre de esa persona? Pero tú te acuerdas más de lo que te hizo, ¿cierto? Entonces está contigo, pero está para obstaculizar tu vida, está para frenar tu vida. Entonces, vamos a ver, porque es imposible que nosotros podamos salir, estamos atados a esto, primero, porque todo ser humano está, ¿cierto?, está atado por el pecado. Entonces, Dios no lo perdonó, aparentemente. Dios hizo un juicio y Dios juzgó a todos los hombres, pero Dios vino a liberar y Dios vino a soltar perdón a los hombres para que los hombres se vuelvan también libres y para que los hombres liberen. No hay ninguna otra manera de que podamos ser perdonadores. Por eso lo primero que dice, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué encontró? Que le tenían deuda. Comenzó a hacer las cuentas y fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Y a este, dice, le tenía 10.000 talentos, una deuda muy grande, ¿ya? Y, por supuesto, y aquí lo habla en dinero, ya el ejemplo tiene que ver con dinero, pero para que entendamos, ¿cierto?, que las sumas grandes de dinero nos cuesta pagarlas, y hay que pagarlas. O sea, una deuda es algo que está pendiente y que hay que pagar, ¿ya? Y que tiene un alto costo. Entonces, vemos acá que el reino, eso es lo que está explicando, ese hombre tiene que arreglar cuentas. Ese es Dios que está presentándose a sí mismo como el rey y que dice que viene a arreglar cuentas con los hombres. Pero ¿qué se encuentra? Que hay grandes deudas contra él. O sea, si nos toma a cada uno, y desde el día en que llegamos al Señor, cada uno traía, ¿cierto?, un libro lleno de cuentas.
desde que éramos pequeños hasta cuando llegamos al Señor, cuántas cosas hicimos, y el Señor tenía toda autoridad para decir, todo esto has fallado, todo esto has pecado, todo esto has hecho mal, todo esto has hecho contra mí, porque todo lo que hacemos es contra Dios. Entonces, me debes todo esto. Es alguien que, ¿cierto?, podía venir a cobrar cuentas. ¿Por qué? Porque es un rey, porque es el Señor, porque es el Creador, porque Él es el que hizo todas las cosas. Entonces, Él viene a pedir cuenta a su creación, y su creación debe darle cuentas, aunque muchos pueden decir, ¿y por qué tengo que pedirle perdón a Dios? ¿Ya? Si ni siquiera creo que Dios existe, ¿ya? Pero aunque por más que quieras negar eso, Dios es el creador de todo. Y aún la creación, aunque niegue de su creador, Dios tiene cuentas pendientes y va a cobrar sus cuentas. Entonces dice que toma, y tenía una deuda muy grande. Y dice, como no pudo pagar, claro, cuando tú te encuentras que Dios aparece en nuestras vidas, nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho, pero ya decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Ahora qué hago? Después que me doy cuenta que yo he hecho todo esto mal y estoy condenado, que tengo que pagar por lo que yo debo, tengo que pagar por mis cuentas, tengo que responder por esto, entonces yo quedo diciendo, ¿cómo pago? ¿Cómo me salvo de lo que me va a cobrar? Porque el que tú te salves significa que ya no vas a tener que verte involucrado, ya quedaste libre de la cuenta. No sé si alguna vez te han dicho, terminó, estuviste pagando, no sé, 10 meses y de pronto te dicen, es su última cuota, y tú dices, wow, pagas la última y sientes que sales como flotando, como que quieres, cierto, danzar, wow, y sin darte cuenta, quizás no te das cuenta, pero sentías ese día, cuando te dijeron eso, sentiste que fuiste libre. Ibas todos los meses a pagar, todos los meses, pero cuando dices la última, y como que, y ahí te das cuenta que realmente estabas ligado con eso, estabas atrapado y necesitabas, cuando pagaste la última, vino una libertad. Esto es el perdón. Es que en un momento Dios te dice, te libero, ya no tienes cuentas pendientes y ya ahora nadie te va a cobrar. Las cuentas pendientes son cierta autoridad que tiene el enemigo contra nosotros. Y el Señor dice que yo las voy a pagar para que el diablo ya no te cobre más, porque el diablo tiene poder para cobrarnos. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias y el diablo tiene autoridad para ir destruyendo nuestras vidas. Pero cuando nuestras cuentas están pagadas, el diablo dice, bueno, ¿cómo voy a ir a tocarlo si ya no tiene cuentas? ¿Cierto? No puede meterse. Entonces, dice que es como y dice que como no pudo pagar, ¿cierto? Le rogó al Señor y le dice que debe vender a su mujer y todo lo que tenía para pagarle. Entonces el siervo, postrándose, lo suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Bueno, aquí está diciendo que tus cuentas no involucran solo a ti, para que algunos dicen, no, es que bueno, son en mi vida. No, involucra tu casa, involucra a tus hijos, involucra a tus padres, van a ser todos van a vivir las consecuencias de tus deudas. Y eso es importante, que tiene que ver con nuestras faltas, nuestros pecados, ¿cierto? Entonces dice que cuando él empezó a rogarle, y dice, postrado, ten paciencia y yo te pagaré todo, y el Señor, dice, de aquel siervo, está hablando del rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta ahí está mi parte. Y dice que este rey, bueno, porque teniendo todo para exigirle, no ganó nada, la deuda la perdió completa, ¿ya? Ese dinero lo perdió, significa, cierto, que no sacó nada de eso, sino de manera gratuita y de buen corazón lo liberó totalmente. Imagínense cómo salió ese hombre. Ese hombre ya su familia no iba a sufrir, ya sus hijos no iban a tener que pasar por sus faltas, ya no iban a tener que vivir eso terrible porque iban a venir a cobrarle también a ellos. Así que tiene que haber salido lleno de gozo, lleno de felicidad, como debería suceder con cada uno de nosotros cuando hemos recibido, el día que recibimos al Señor y nos paramos y dijimos, Señor, perdónanos, el Señor nos ha liberado y le está quitando también autoridad al diablo para que vaya a cobrar las cuentas
que eran nuestra a nuestra familia, y ellos tengan que pagarla. Entonces, te aseguro que aquel que he sido perdonado, tal como dice, ¿cierto? El Salmo dice, bienaventurado, ¿cierto? Aquel hombre cuya transgresión le ha sido perdonada, ¿cierto? Dichoso, feliz, ¿cierto? Es alguien que sale pero feliz. Imagínense qué tremendo que alguien le diga, te cuento que yo le debía tanta plata a ese y ahora, hoy no te puedo creer, y no le debes nada ahora, y no te pidió ni siquiera, no sé, te dijo te voy a dejar un abono, te voy a dejar que igual unos meses, no, te dejó alguna cuentecita, no, nada. Me dijo no me debes nada, vete en paz, vete ahora, ya no tienes cuenta, porque la misericordia que lo movió no fue un poquito, cuando Dios te da el perdón completo, la libertad total. Y yo creo que eso todo lo hemos recibido, los que nos paramos un día y le dijimos, Señor, te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, y Él nos ha perdonado de una manera total y absoluta, y ha liberado nuestra familia, y el diablo no tiene autoridad para venir a tocar y a cobrar esas cuentas, porque ya no existen, ya están pagadas. Aparece, ¿cierto?, en el libro de la vida que ahora que estaba todo registrado, ahora dice pagado. No hay nada pendiente. Amén. Mi hermana Ivonne, usted sigue con la siguiente parte. Amén. Glorioso esta gracia del Señor, porque el perdón realmente es una gracia de Dios, ¿cierto? Que el hombre recibe, porque y cuando habla del entrar al reino de los cielos, por eso lo compara, ¿cierto? El reino de los cielos es por medio del perdón de Jesucristo, ¿cierto? Y nosotros lo recibimos. Me acordaba de alguien, en algún minuto me hablaba del hebreo, pero no sé bien precisamente la palabra, pero hablaba del perdón. Y al ir al origen de la palabra, hablaba de que no hace inventario. El perdón no hace inventario. Y lo quiero por ahí ver un poco más en profundidad, pero me acordaba de eso, porque en realidad es como decía nuestra pastora, es borrón y cuenta nueva. Me olvido de tu deuda. Todo ese inventario que tenías de pecado ya no existe. Pero el hombre, ¿cierto?, tiene que recibir el perdón primero y tiene que recibir esta gracia de Dios para poder también dar después, porque el Señor está, a través de la palabra que estamos compartiendo, está enseñando el camino del perdón. Amén. Y vamos a continuar ahora en el mismo capítulo 18, pero tomamos el versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué tremendo este hombre, ¿cierto? Él recibe el perdón, pero no lo da. Y el Señor nos estaba mostrando recién, ¿cierto?, que Él es un Dios perdonador, un Dios que viene a hacer un borrón y cuenta nueva de todos nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros nos arrepentimos genuinamente, pero el hombre que no toma esta gracia, ¿cierto?, que no entiende esta gracia, tampoco puede darla, porque el perdón, ¿cierto?, se recibe de gracia, y el Señor nos dice en su palabra que también tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y este varón, ¿cierto?, este hombre al cual se le perdonó esa deuda tan grande, porque lo que nos perdonó el Señor a nosotros nunca va a tener comparación con lo que nosotros podemos perdonarle a otros. Amén. Porque nuestra maldad no tiene límites. Y lo que el hombre nos puede hacer, por muy malo el agravio que sea, y uno puede pensar, esto no lo voy a perdonar nunca. Pero cuando vemos lo que Dios nos perdonó a nosotros, uno dice, en realidad, si debiera yo tener la capacidad de poder perdonar. Pero ¿qué pasa con el corazón de este siervo, cierto? ¿Qué le pasó con el consiervo cuando dice que se encuentra con el consiervo? Ya él no está en la posición de Señor. Lo primero vemos que el Señor es el que tiene la capacidad de perdonar, y por medio del perdón de pecados nosotros podemos entrar al reino. Pero después este varón
que es perdonado, ¿por qué no perdona? ¿Por qué no puede soltar perdón? ¿Qué pasa con su corazón? ¿No entendió la gracia de Dios? Eso es lo que pasa, y de pronto nos pasa, ¿cierto?, que no entendemos lo que se suelta, lo que es del cielo, ¿cierto?, que es esta gracia que se derrama sobre nosotros primeramente para liberarnos del pecado, y que luego es a través, y yo entendía que es a través del Espíritu Santo que se derrama, ¿cierto?, esta capacidad de perdonar. Como decíamos delante con nuestra pastora, nos decía, es lo mismo que el amor, ¿cierto? Yo recibo el amor por medio del Espíritu Santo derramado, ¿cierto?, en esa cruz, pero yo después lo recibo para poder dar el amor, y ahora yo recibo el perdón para poder dar el perdón. Nosotros, el hombre que ha recibido a Cristo, muchas veces tenemos personas y hay hermanos en la iglesia que llevan años con deudas, ¿cierto?, que otras personas le han hecho daño, les han hecho agravio y han mantenido eso en sus corazones y no han podido soltar el perdón, no han tenido esa capacidad, ¿cierto?, de poder entender esa gracia tan preciosa que Dios les dio, que nos dio a todos nosotros, y poder después decir y pensar que si yo libero, yo soy liberado, pero yo libero ahora porque yo primero recibí la libertad de parte del Señor, amén. Y si yo soy libre, yo voy a tener ahora, tengo el don de Dios de poder soltar perdón a los hombres, amén. Yo ahora tengo esa capacidad que antes no tenía, porque como decía al principio nuestra pastora, el hombre antes nosotros pensábamos que teníamos que disculpar, podíamos disculpar, ¿cierto? Decía algunos perdón, pero no olvido. También eran frases muy comunes, ¿cierto? Eso de yo siempre voy a guardar en mi memoria, ¿cierto? En el inventario voy a tener esa deuda. Pero el Señor nos dice, tienes que aprender a soltar y a perdonar como yo te he enseñado. Y yo te he soltado y a ti te he liberado con todo lo que traías. Y nada queda, nada, no queda ni un pecado pendiente cuando el Señor nos enseña a perdonar. Amén. 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 Gloria al Señor. Cuando vemos lo que dice mi hermana, estamos entendiendo que es un don de Dios que fluye en el corazón del hombre, que hace que el hombre pueda sentirse indigno, ¿cierto?, inmerecedor, porque sabe que esa deuda era de él, sabía que tenía que pagarla, pero no podía cómo pagarla, y sabía que los acreedores vendrían a cobrársela, y que estaba como imposibilitado de poder salvar, de liberar, que ellos vinieran a cobrarla. Entonces, cuando siente este perdón, cuando siente, es una gratitud inmensa, y eso lo hace, ¿cierto?, alguien que tiene ahora conciencia de lo que significa tener esa deuda, de que lo que significa que alguien puede cobrarte cuenta, de que lo que significa estar oprimido y con miedo de que vengan a cobrarte esa cuenta. Entonces se vuelve alguien que va a fluir. Y aquí yo creo que hay una cosa importante, lo que dice mi hermana. Hay gente que queda cerrada, hay alguien que está en la iglesia y no logra abrirse, entrar en los cielos, no logra que el reino se abra en su vida, no logra tener los cielos abiertos, no logra que fluya el poder de Dios, que fluya la sanidad, que fluya muchas cosas, promesas de la abundancia del cielo, porque está cerrado. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes, pero si no das, no puedes abrir. Ahora yo quiero que mi hermana Andrea nos cuente, ¿cierto?, sobre esto. Sigo leyendo, porque en el versículo 31, viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esto es de lo que estábamos hablando ahora, de que así como el Señor nos perdona a nosotros, nosotros debemos ser perdonadores con los demás, perdonadores con nuestro entorno, perdonadores con los mismos que están a nuestro alrededor.
el poder perdonar nos trae esa libertad tan hermosa que el Señor tiene para con nosotros. Y para esto voy a contar un poquitito un proceso en el que el Señor me llevó y que viene justamente con esto, con el perdón, que fue, yo hace un tiempo atrás sufrí un proceso en el cual yo fui engañada, ¿ya? Fui engañada por mi esposo y, en ese momento, cuando yo me enteré, porque la verdad es que él no sabía que yo sabía, pero lo único que hice fue ir y buscar al Señor. No reclamé nada, no le reclamé a él, no dije nada, solamente busqué al Señor. Y el Señor lo primero que me dice es, perdona, suelta perdón. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque desde el momento en el que yo perdono, sin ni siquiera los demás enterarse, porque yo estaba en una posición espiritual en el que tenía que tomar una determinación. Era algo, entender que lo que estaba pasando en ese momento, que lo espiritual es tan trascendente, es tan poderoso, es mayor que lo que podemos ver de forma natural, yo sabía que algo iba a pasar. Entonces, cuando el Señor me lleva a hacer esto y me muestra a través de esto, de que así como Él me perdonó a mí todos mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a quien me había hecho daño, a las personas que me habían hecho daño? Y suelto perdón inmediatamente. Esto no fue que solamente haya perdonado allá y que yo haya dicho, ya te perdono y de aquí, no. Esto fue una seguidilla de cosas en las que yo tuve que seguir perdonando cada día, porque en este caso mi esposo no sabía que yo sabía. Entonces, habían situaciones, habían momentos, habían muchas cosas en las que yo sabía que no era verdad o que me estaba mintiendo, y yo, Señor, perdono, porque desde un comienzo determiné en mi corazón el perdonarlo. Determiné desde un comienzo el decir, Señor, yo suelto esto y te lo entrego. El decir, Señor, aquí yo hago lo que tú has hecho conmigo, aquí yo hago lo que tú me has enseñado, y desde aquí en adelante comienzo a perdonar. Lo que pase lo que pase, comienzo a perdonar. Y así fue, día con día, situación tras situación, hasta que el Señor en un momento provocó de que Él mismo me confesara lo que estaba pasando. Y en ese momento me dice, perdóname. Y yo le digo, yo te perdoné hace no sé cuánto tiempo atrás que había descubierto esto. Y en ese momento en mi corazón vino una libertad tan grande, vino un descanso, una paz, de ver cómo el Señor trabajó todo ese tiempo. Pero ahí no terminó, sino que seguí perdonando, seguí soltando ese perdón que el Señor sabía que tenía que hacerlo para poder continuar, porque no era solamente yo, sino que era toda una familia que estaba detrás de lo que estaba sucediendo. Entonces, en la posición en la que yo me encontraba, en esa posición espiritual, en ese momento fue muy decisiva, muy determinante para poder comprender que más adelante iba a venir otras situaciones, pero que ya esto ya se estaba ejercitando día a día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que tenemos todo este ejemplo, ¿cierto?, que el Señor nos entrega, que hubiese pasado si mi hermana Andrea no toma esta verdad. Tengo que perdonar. Aún todavía, o sea, no habría tenido la capacidad de haber soportado el camino de lo que estaba pasando. El perdonar la llevó a que ella pudiera tener la fuerza de ver que llegara un momento en que iban a revertirse las cosas. Y cuando él ya le pide perdones, pues ella ya había dicho, yo estoy soportando porque ya te perdoné. O sea, esto yo el día que ya lo supe, yo liberé inmediatamente el dolor de mi corazón, yo tuve misericordia y no tengo juicio sobre ti. Y comenzó una batalla mayor de querer salvarlo, ¿cierto?
porque lo que el Señor le dijo a ella, el que está más terrible es él, no tú. El que está en un abismo es él, no tú. Entonces, es volver la vista para ver quién es realmente el que estaba en esa situación más terrible. El dolor a veces nos hace sentir, ¿cierto?, víctimas, pero el que está más mal es el que está provocando eso, porque el juicio estaba totalmente sobre la cabeza de su esposo y estaba en un peligro gravísimo. Entonces ya comenzó una batalla impresionante, imagínense, el perdón que ella soltó ahí la llevó a batallar por él, a batallar por su familia, a batallar para salvar a su esposo, porque ella comenzó a orar en la dirección de que, porque si no, imposible, si yo no hubiese perdonado ahí, que empezara a orar para que él pudiera reaccionar y pudiera volver en sí, ¿ya? Y pudiera encontrarse, ¿cierto?, en esa condición. O sea, se volvió una mujer que empezó a pelear para que su esposo pudiera llegar al arrepentimiento, y en lugar de decir que necesitaba la condenación por lo malo que había hecho. Entonces, imagínense qué tremendo, cómo revierte cuando logramos perdonar, de ver cómo vemos las cosas, ¿cierto? Cómo Dios nos enseña que esa es la manera en que el reino se nos abre. Se nos abre y entramos y somos participantes como Dios de la salvación de otros. Y eso es maravilloso. ¿Cierto que dice mi hermana Ivonne, si tiene algo que decirnos, porque estamos ahí en la última parte? Sí, amén. Es que es tremendo esto cuando comprendemos que esta gracia que recibimos, ¿cierto?, del Señor, debe revelarse al hombre. Amén. Porque yo debo recibir el perdón. Cuando yo lo recibo y cuando yo me sé liberada, porque en realidad, así como nuestra hermana Andrea, ¿cierto?, tuvo que perdonar a su esposo, cada uno de nosotros, cuando entró al Señor, tuvo que aprender esto del perdonar, porque primeramente nos sentimos perdonadas. Yo fue una de las cosas que aprendí primero en mi vida de cristiana, porque al muy poco tiempo que después que yo había recibido al Señor, el Señor me llevó por ese camino, que para mí era, de verdad yo decía, esto es una locura, tengo que ser honesta, porque yo dije, ¿cómo yo voy a perdonar a mi vecino, a mi padre, a mi madre? Yo no lo podía concebir. Pero cuando el Señor me llevó por este camino, primeramente yo recibí el perdón de Él. Yo me sentí liberada y ahora yo me doy cuenta, a lo mejor en el momento uno no es muy consciente de esto, pero cuando uno recibe a Cristo y recibe el perdón, se sabe perdonada, tiene después la facultad o la capacidad por medio del Espíritu Santo de soltar perdón a otro. Y yo hice, me dijeron hasta la forma práctica de cómo soltar perdón, porque yo dije, pero es que no lo siento. Y el Señor me enseñó, me dijo, es que no es un sentimiento. Tú no debes sentir perdonar, tú tienes que decidir perdonar. Por eso lo unimos mucho con el amor, porque el amor y el perdón es lo mismo, ¿cierto? El Señor nos perdonó porque nos amó primero y por eso nos perdonó tanta maldad. Entonces, si yo tengo el amor de Cristo en mi corazón ahora y yo me sé perdonada por el Señor, necesito ahora soltar perdón. Es como una necesidad de vida constante. Y como decía nuestra hermana Andrea, ¿cierto? Ella a través de esto empezó como en el camino de la práctica del perdón, porque esto es una práctica constante. El Señor un día nos perdonó a nosotros, ¿cierto? Aquel día que nos arrepentimos y nos volvimos a Él, pero el Señor paulatinamente nos va perdonando, ¿cierto? Constantemente nuestras faltas. Y esto es una práctica preciosa que esperamos en el Señor, que el Señor también le esté hablando a cada una de las que está escuchando y que pueda poner en práctica y pensar y reflexionar de que si no ha podido soltar perdón es porque también está cerrando el cielo para incluso su salvación, porque la salvación va unida con el perdón. Amén. Amén. Bueno, y que algo que mi hermana Andrea nos puede, ¿cierto?, ayudar para que quede cada vez más claro esto. Cuando se perdona, realmente se libera de todo el dolor y después de eso ya no es un asunto que se vuelve a tratar,
porque cuando hay un perdón genuino de parte de Dios, porque viene de parte del Espíritu de Dios, porque el mismo que nos perdonó, el amor de Dios después ha sido derramado en nuestros corazones y nos convertimos igual en Dios, en liberadores. Siempre, Dios perdona y nosotros perdonamos. Y empezamos a perdonar nosotros a nuestro prójimo. Mi hermana Andrea, ¿qué sintió al perdonar usted? Liberación. Sintió que después de eso andaba ha vuelto a mirarlo y decir, lo que me hiciste, tiene pesadillas, tiene sueños, anda pensando en eso. En un principio, claro, sí, porque estaba recién con todo esto, pero ya cuando Dios ya completamente me hizo, me liberó de todo, tenía que hacer algo de día con día, pero ya cuando ya vi todo esto, yo dije, no, yo aquí soy libre, y una satisfacción de poder, como usted dice, mirarlo a la cara y de poder decirle que lo amo, y que aunque me recuerde de eso no me provoca dolor. Aleluya. Es que eso es lo importante. Puedo hablarlo con cualquier persona y no me provoca dolor. Si alguien me pregunta, yo lo digo, porque la verdad es que también tengo que darle la gloria a Dios, porque Él salvó mi matrimonio. Entonces, ¿cómo no voy a contar algo? Es como una deuda que se paga. Entonces, obviamente que estoy feliz. Y eso me puedo recordar de los momentos más dolorosos, y gloria a Dios porque no me provoca nada. Entonces, gloria a Dios. Y puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mi esposo, salir de la mano con él, y quien haya sabido no me importa, porque yo primeramente, y él también lo sabe, que es Dios quien nos perdonó. El perdón de los hombres no importa, es Dios el que importa acá. Entonces, cuando pasa esta situación, nosotros somos libres, y de no esconderlo tampoco, porque muchas veces esto se esconden, estas cosas son como que, ay, no hay que decirlas, y no, hay que decirlas, porque Dios nos perdonó. Entonces esto también ayuda a que otros también puedan seguir el mismo camino. Y gloria a Dios. Con todo, entonces, a nuestro alrededor. Entonces, la verdad es que si usted me pregunta, el solo hecho de que yo pueda decir que mi esposo me engañó, lo perdoné, pero porque Dios me perdonó, ya para mí eso es ya lo máximo. Gloria a Dios, y que pueda decirlo con su rostro sonriente, que podamos verla como disfruta cuando está ahí con su esposo, su familia, y realmente, cierto, hay una liberación y realmente no me acuerdo, disfruto. Qué tremendo, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que Dios cuando libera realmente se olvida. Y como dice mi hermana, me acuerdo, pero no me acuerdo con dolor. No me acuerdo, me recuerdo como para hablar y engrandecer a Dios, para dar gracias a Dios. Y realmente queremos instar a cada una de nuestras hermanas que quizás hay muchas cosas y que tu corazón se ha cerrado. Mira, el siguiente tema de la siguiente semana habla de la falta de perdón y lo que produce y por qué muchas veces no podemos perdonar, pero queremos hoy día dejarte animada, decirte realmente, puedes estar cerrando el cielo, puede que te estás perdiendo una gran bendición. ¿Qué hubiese pasado si mi hermana Andrea no hubiese soltado el perdón? ¿Qué hubiese sido si mi hermana Andrea se hubiese llenado de dolor, de rabia, de resentimiento, ¿cierto? Y esa herida no hubiese logrado. El perdón sana, el perdón libera. Si ella no hubiese soltado ese verdadero perdón que viene del cielo, no hubiese entendido, Dios me perdonó, yo tengo que perdonar. Y si ella no hubiese soltado hoy día, no habríamos tenido a esta mujer, ¿cierto? Que cuando está ministrando en la danza, vemos el gozo del Señor como fluye en ella, vemos cómo ella adora a Dios, cómo ella disfruta con su familia. Eso no lo estaría viendo. Hay muchas bendiciones que no estaría disfrutando. Quizás estaría lejos, quizás estaría sola, quizás habría separado, quizás qué cosa hubiese hecho, pero estaría quizás sufriendo, todos sus hijos, todo. ¿Y solo por qué? Porque no pudo soltar el perdón. Y cuando tú no eres capaz de hacerlo, vas a tener que vivir una vida miserable. ¿Por qué? Porque también
Dios tampoco suelta el perdón. ¿Qué pasa si Dios te cierra el cielo? Vas a vivir una vida miserable, vas a tener que, vas a perderte las bendiciones, y dices, ¿por qué otros disfrutan y yo me siento tan amargado? ¿Por qué veo que hay tantas cosas que yo no puedo disfrutar? Y otros, si sientes que el cielo está cerrado, bueno, quiero decirte, este es el momento que entiendas que hay muchas cosas hermosas, pero es necesario que de lo que recibiste, das de gracia de lo que tú recibiste. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias a mi hermana Andrea, que ella, como dice, no se avergüenza de contar un testimonio porque ella sabe que es algo hermoso. Ni su esposo, él me dijo, cuando yo un día le pregunté si podía hacerlo, porque de todas maneras él me dijo, yo no tengo ningún problema porque sé que esa obra la hizo el Señor, sé que Dios me ha perdonado y si esto sirve para ayudar a otros, yo quisiera, cierto, que esto sea de bendición. Así que ha sido, de todas maneras, el enemigo ha quedado pisado, cierto, pisó la cabeza. Vemos que Dios liberó a esta familia en lugar de dejarlos atados al dolor. Ellos están, cierto, disfrutando de un perdón que sigue fluyendo del cielo, de la gracia, los cielos abiertos, y eso es maravilloso. Así que queremos animarte a que tú examines tu corazón. Cuántas cosas están aún, cuántas cosas tú recuerdas y aún hay dolor, cuántas cosas están ahí y te das cuenta que no has podido perdonar. Está atenta para el siguiente programa porque te va a ayudar a entender esto. Pero nosotros hoy día queremos animarte que empieces a abrir tu corazón para que los cielos se abran, para que realmente fluya. Hay tantas cosas que te estás privando, tantas cosas que el diablo te la está robando porque estás ahí, estás a un paso de tenerlo. Está a un paso, como dijo mi hermana Ivonne, no es algo que lo sientas, es una decisión. Cuando es una decisión, es como que tú vas a decir, está bien, voy a abrir esa puerta. Cuando tú abres esa puerta, vas a ver cómo el caudal va a fluir y vas a ver cómo va a refrescar tu alma y vas a disfrutar de algo nuevo que viene del cielo. Dios espera que lo decidas y la puerta se abrirá y tu bendición vendrá a tu casa. Amén. Vamos a orar. Damos gracias a mi hermana Andrea, a mi hermana Ivonne. Amén. Voy a pedirle que ella ore para terminar y cerrar este programa. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Primeramente por ese perdón que recibimos del cielo, de tu corazón. Gracias porque tú abriste el camino, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y nos enseñaste, Señor, este maravilloso perdón, ese caudal de gracia que derramaste sobre nosotros, Señor, sin merecerlo. Pero a ti te plació, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, venir a perdonar tanta maldad. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos enseñas a través de nuestro amado Señor Jesucristo este camino precioso hacia la libertad. Señor, gracias porque hemos recibido de ese perdón, porque hemos abrazado esa misericordia, porque hemos disfrutado, Señor, de los beneficios, Señor, del perdón y de la libertad que tú trajiste por medio de ese sacrificio, Señor, que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros te pedimos hoy día, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a ser liberadores, Señor. Enséñanos, Señor, a soltar este perdón que de gracia hemos recibido, darlo también de gracia a todo aquel que nos haga agravio, Señor. Enséñanos este camino de libertad porque queremos disfrutar todos los beneficios, Señor, que tú trajiste a través de ese sacrificio que tanto costó. Señor, enséñanos y que esta palabra haya tocado los corazones y que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón y nos lleve, Señor, a este perdón, a aprender a perdonar, Señor, y a ser liberadores, Señor, así como nosotros hemos sido liberados. Gracias te damos por este tiempo precioso, Señor, y bendecimos, Señor, bendigo la vida de mi pastora, de mi hermana y de cada uno de los que ha escuchado este programa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero dejar algo antes, algo que quizás te puede servir. Vivir una vida
con los cielos abiertos. Siempre habrá alguien, siempre habrá algo que pueda incomodarte, alguien que pueda ofenderte. Siempre en el día, como dice 70 veces, no esperes que te pidan perdón. Apenas te estén ofendiendo, empieza a liberar inmediatamente. Tú ya después se va a volver algo natural en ti. Tú no vas a acumular dolor, no vas a acumular resentimiento. Cualquier persona, te dijeron algo, el esposo en la mesa dijo algo ofensivo, en el momento dices te perdono. Aunque él ni siquiera se haya acercado a pedirte perdón, tú te levantas siempre libre, siempre estarás libre del dolor, siempre. Ve perdonando a todo aquel que te ofendió, cruzó la calle, alguien que te gritó algo, alguien que te miró mal, di perdono, perdono. Cuando tú estás haciendo eso, yo siento que es como lo que está haciendo Dios todos los días cuando nos está mirando. Te perdono, te perdono, te perdono. Porque yo no sé cuánto fallo, pero Él me está liberando día a día y Él está teniendo paz conmigo. Dios les bendiga mucho.